Bienvenidos a una nueva sesión de la materia Introducción al Derecho dentro del curso prefacultativo de la presente gestión de la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta oportunidad nos corresponde ver lo que es el tema nuevo. Este tema nuevo es la parte 2 de las ramas del derecho, que lo consignamos como tema 9. Es así que a continuación vamos a darle continuidad a lo que ya habíamos visto anteriormente dentro de lo que es o que corresponde a las ramas del derecho. Ramas que hemos visto evidentemente la importancia que tienen y la significación, podríamos decir, dentro de lo que es el derecho en general, porque de la postura original de donde nace el derecho, lo habíamos visto nosotros dentro de lo que son las fuentes, ya, las ramas del derecho y disciplinas jurídicas originadas, lógicamente con el devenir del tiempo se han ido transformando y adaptando a las diferentes necesidades de la sociedad. Es que así las ramas del derecho, como les decía, la parte 2 va a hacer mención a lo que son las ramas del derecho privado. Y dentro de lo que es las ramas del derecho privado vamos a ver principalmente nosotros lo que es el derecho civil. Y para refrescarles la memoria de lo que ya hemos visto, les hago recuerdo indicándoles que el derecho civil es la rama del derecho que en general regula las relaciones civiles o privadas de las personas. Es una de las ramas más antiguas del derecho. Esto quiere decir que las relaciones sociales se han ido estructurando bajo un marco jurídico, bajo podríamos decir, una variedad de disposiciones, usos, costumbres que han ido objetivándose a través de la práctica dentro del campo civil. Es por eso que el derecho civil es considerado una de las ramas del derecho más antiguas. En este sentido, entonces, vamos a proceder al desarrollo siguiendo, como siempre, lo que está contenido en el texto Introducción al Derecho del autor Ángel Latorre. Diremos en relación a las ramas del derecho privado y mencionando al derecho civil que al pasar del derecho público al derecho privado se producía en el panorama tradicional de las disciplinas jurídicas un marcado cambio de ambiente. El derecho público se movía en límites estrictos. Su campo de acción debía estar estrictamente acotado para evitar injerencias abusivas del Estado en la vida nacional. El derecho privado, en este sentido, en cambio, cubría el vasto ámbito de la actividad de los particulares, sobre la que el poder público ejerce sin duda un cierto control, pero que está entregada en general a la libre y benéfica iniciativa privada. Claramente ilustra esta concepción la rama fundamental y más significativa del derecho privado, como lo hemos mencionado, que es el derecho civil. En consecuencia, el derecho civil es el derecho privado por excelencia, prescindiendo de la opinión de quienes confunden prácticamente ambos términos. El derecho civil se presenta, según la opinión más seguida hoy, como la disciplina jurídica que tiene por objeto las normas que regulan las relaciones entre particulares, considerados estos particulares como personas en general y no con referencia a situaciones
o actividades específicas que están sometidas a otras ramas del derecho. Es necesario hacer hincapié en lo último, que esta disciplina jurídica ya tiene por objeto, como lo indicábamos, las normas que regulan las relaciones entre particulares, pero ojo, estos particulares considerados como personas en general. Estamos hablando de los individuos que componen el grupo social, la sociedad, la organización, como quieran entenderlo, y no con referencia a las acciones que llevan dentro de las relaciones sociales que se manifiestan en el conglomerado social, situaciones, acciones, actividades específicas que están sometidas a otras ramas del derecho, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, diremos que el derecho civil se configura en la actualidad sobre dos ideas básicas. La primera, la de ser un derecho privado general, es decir, aplicable como fundamentos de todas las otras ramas del derecho privado, y la de ser un derecho en cierto modo residual, porque entra en su esfera todo aquello que no le ha sido sustraído por otras ramas del derecho privado, como es, por ejemplo, el derecho mercantil. Tradicionalmente, el derecho civil aparecía ante todo, como decimos, ante todo como el reflejo en el campo del derecho de la libre organización social, lo más alejada posible de la intromisión de la acción estatal. Los códigos civiles del siglo XIX reflejan el modelo de una sociedad liberal. Sus principios básicos son la igualdad entre todos los ciudadanos y el reconocimiento de su libertad, dentro de unos límites muy amplios. Cada cual puede disponer de sus bienes. ¿Cuáles son estos bienes? Por ejemplo, la propiedad es en este sentido una dimensión más de la libertad. Dentro de este sistema liberal, lo que nosotros podemos indicar, y siguiendo la tendencia del autor, lo que nos muestra él, que la propiedad, la libertad, el derecho a la vida y toda esa conjugación de pretensiones subjetivas que se hicieron entrando e incorporando después de lo que fue la monarquía absoluta, el absolutismo monárquico después de la Revolución Francesa, y todo el cuerpo doctrinario incorporado hacia la conformación y nacimiento del Estado, como lo conocemos hoy en día. Justamente prevalece lo que es en esencia el reconocimiento de derechos tal como los denota el autor, y los que los mencionamos en este momento, como el de la propiedad, ¿ya? Y anexando además que el derecho a la propiedad es parte componente de un derecho superior, que es el derecho a la libertad. ¿Ya? Y negociar libremente, por ejemplo, dentro de este derecho de propiedad y la libertad de accionar que se tiene, negociar libremente con los demás para regular sus relaciones recíprocas por medio del contrato, así como establecer el destino de sus bienes para después de su muerte. Es cierto que en respeto y observancia a lo que es el marco normativo, la economía jurídica de un determinado grupo social, estos son derechos que marcan, podríamos decir, el inicio de todo un conglomerado de derechos que se van suscitando y se van generando más que todo dentro de las relaciones sociales, y además que originan consecuencias, efectos, como los que estamos nombrando, por ejemplo, lo del contrato en sus diferentes
diferentes manifestaciones, bien conocemos, y para los que no lo hacen, que el contrato es un acuerdo de partes, ¿ya? Donde ambas partes se obligan al cumplimiento de ciertas obligaciones y al mismo tiempo se benefician con concesiones de la otra parte. Muchos decimos, y ya posteriormente en sus cursos superiores de derecho, ustedes cuando vean la materia correspondiente a contratos, verán que el contrato, por ejemplo, hace ley entre partes, porque son dos o más partes las que concurren a suscribir un acuerdo que les genera obligaciones y al mismo tiempo les hace acceder a ciertos niveles de privilegios dentro de lo que estipula y contempla la ley. Por eso hablamos claramente que regulan las relaciones recíprocas por medio del contrato. Eso es el contrato, así como establece el destino, cita el autor, de sus bienes para después de su muerte. Al fallecimiento de una persona, ustedes saben que se genera una serie de obligaciones y derechos. Por eso es que hay herederos en diferentes niveles e inclusive, ojo, que muchos piensan que a la muerte de una persona, en este caso esposa o esposo o hijos, heredan, en este caso solamente lo que esa parte de todo el patrimonio, de toda la propiedad que tiene el que ha fallecido en este caso, ¿ya? Pero ojo que también se heredan las obligaciones, porque una muerte evidentemente establece una nueva relación jurídica respecto a los herederos y a este derecho civil que estamos viendo de manera general como tutor al Estado y el derecho privado que hace a todo el conjunto de las ramas del derecho, en este caso los efectos que causan esta relación, estas acciones, en este caso, como el hecho de la muerte. Continuando, dándole más o menos el tono para que ustedes puedan entender de manera sencilla lo que quiere decir el autor Ángel Latorre en el texto, es que vemos nosotros que este principio de igualdad y de libertad inspira las tres instituciones básicas del derecho civil, en que se expresa ese libre desarrollo de la iniciativa personal en el campo del derecho. Cita el autor a la propiedad, el contrato y el testamento. El derecho aparece ahora en un aspecto preferentemente instrumental, al servicio de los particulares. Su función básica es precisamente servir de medio para que ellos alcancen sus fines en la forma que deseen y para que cada cual ordene como prefiera dentro de ciertos límites generales el haz de relaciones que le afectan. Así, por ejemplo, el principio de autonomía de la voluntad que cita el autor se convierte en principio central del derecho civil. Eso hablábamos dentro del contrato, la concurrencia de dos o más partes, pero un elemento fundamental que concurre es justamente lo que el autor lo determina y lo cita como autonomía de la voluntad. Al ser el contrato un acuerdo de partes, como anteriormente les expresaba, entonces significa que la decisión de concurrir a adquirir ciertos derechos y al mismo tiempo reatarse y atarse a cierto nivel de obligaciones dentro de un contrato es producto justamente de lo que el autor llama como autonomía de la voluntad. Porque al ser un acuerdo de partes, no se concurre de manera obligada. El que no quiere, no suscribe, no firma, no entabla una relación jurídica, porque el solo hecho de que sea
obligada de alguna manera, ya sea físico, psicológicamente o por cualquier otro medio, eso es causal de nulidad, como se llama dentro del campo del derecho, ya que no surta ningún efecto y que, siguiendo el procedimiento, ese acuerdo sea desconocido en sus consecuencias, en sus efectos. Entonces, el principio de autonomía de la voluntad que refiere el autor se convierte en principio central del derecho civil. Ciertamente, incluso en la ordenación decimonónica del derecho civil, aquí también vale la pena hacerles conocer a muchos de ustedes que, bueno, no se han compenetrado todavía con lo que es la ciencia del derecho, con cierta terminología y cierta significación de palabras, oraciones o conceptos y definiciones que se utiliza en el derecho y que mayormente tienen su origen dentro del latín. ¿Qué significa ordenación decimonónica? Este es un adjetivo que se utiliza para aludir a aquello vinculado al siglo XIX. Diremos que lo decimonónico se produjo, ¿ya? Transcurrió o tuvo influencia entre el 1 de enero de 1811 al 31 de diciembre del año 1900. ¿Ya? Entonces hacemos mención justamente a eso, ese ordenamiento, esa vinculación, por eso vigente durante el siglo XIX respecto a los efectos y a la constitución de lo que es el derecho, más que todo de acuerdo al sentido que estamos explicando. Entonces, volviendo al tema, una vez que conocen ya esta terminología, como indica el autor, incluso en la ordenación decimonónica del derecho civil, determinadas normas eran imperativas por considerarse de orden público, es decir, por proteger intereses sociales que el Estado consideraba fundamentales. El orden público constituye un límite apreciable a la autonomía de la voluntad, que se manifiesta con especial amplitud en el derecho de familia o conjunto de normas que regulan las relaciones nacidas del matrimonio y que tienen otras manifestaciones importantísimas, como las relaciones paterno-filiales o las instituciones tutelares. En este campo está claro que la libre autonomía de la voluntad de las partes solo podía manifestarse en direcciones muy concretas, como las relaciones económicas entre los cónyuges. Pero, en sus líneas básicas, la presencia de intereses sociales fundamentales y de un conjunto de ideas y convicciones muy arraigadas en el campo social, sin contar en las sociedades con fuerte influencia religiosa. Las exigencias de este carácter, especialmente intensas en los medios de pensamiento católicos, hacían que la imagen privatística del derecho civil quedase en este campo algo borrosa. Los particulares, indica el autor, no pueden configurar el matrimonio o la tutela en la forma que estimen más conveniente para sus deseos. Bien conocemos que el que otorga la tutela y protección y es el regente del cumplimiento del marco jurídico, en este caso es el Estado.
nosotros libremente, como particulares, no podemos, por ejemplo, decidir que nos vamos a casar. ¿Ya? Evidentemente, la autonomía de voluntad que decíamos anteriormente concurre al manifestar nuestra intención, nuestra voluntad de contraer matrimonio. Pero tenemos que acudir a lo que indica el marco normativo y en este caso a la tutela y a lo que regenta el Estado. ¿Ya? Yendo, evidentemente, cumpliendo algunas condiciones, como es el caso de estar libre, de estar dentro de lo que es el estado civil, por ejemplo, no estar casado anteriormente o haber sido casado, porque muchas veces se da que la ignorancia, el desconocimiento de la normativa hacen que se separen sin ya romper, podríamos decir, y dar por concluido ese vínculo jurídico llamado matrimonio. Y pasan los años, conocen otra pareja y bueno, quieren casarse ya, pero su registro, su situación civil está como casado. Entonces, esto es un impedimento. Por eso es que el Estado es que el que vigila esta situación para que se dé estricto cumplimiento a los requisitos. ¿Ya? Por eso decimos que los particulares no pueden configurar el matrimonio o la tutela en la forma que estimen más conveniente para sus deseos. Tienen que acogerse a lo que está estrictamente dispuesto dentro del ordenamiento jurídico. Continuando, indicaremos que el contenido de esas instituciones está determinado con precisión por la ley, como les explicaba, salvo en algunos aspectos muy determinados. Ya por ejemplo, el autor Savigny observó estas particularidades del derecho de familia que diversos autores modernos desarrollaron y confirmaron. ¿Ya? Todos tenemos conocimientos que en lo que respecta, en lo que se asocia directamente con el hogar, con la familia, el matrimonio, las obligaciones, las asistencias familiares, ¿ya? La obligación que tienen tanto padres como hijos respecto a sus dependientes es, ojo, repito, la obligación de asistencia, por ejemplo, a cuando los padres llegan a una edad donde ya no pueden ellos autosolventarse, ¿eh? Y necesitan la ayuda, por ejemplo, ya sea de los hijos, los nietos o los bisnietos, por si acaso no es que yo no quiero o no me interesa o no puedo ver afectado mi patrimonio otorgando alguna parte de asistencia a los mayores. En este caso la ley obliga, por ejemplo, está dentro de lo que es el derecho de familia y los efectos que causa justamente la composición de un hogar en este caso. ¿Ya? ¿Por qué? Adquirimos derechos, pero también nos atamos a cierto nivel de obligaciones, como el que les explico, o como la asistencia a los hijos hasta que cumplan la mayoría de edad o, de acuerdo a nuestra economía jurídica, 25 años si están estudiando en la universidad, por ejemplo, hasta que logren salir profesionales donde ya tienen la obligación de buscar trabajo, de ejercer la profesión y recién el padre o la madre puede deshacerse de esa obligación y decir que ya puede sustentarse por sus propios medios. ¿Ya? Entonces, hay diferentes especialidades y estamos dentro de lo que son las ramas del derecho privado, indicando la conformación, el contenido de lo que es el derecho civil, diferentes aspectos que hacen a las relaciones sociales y a la especificidad. Por eso nombramos a las ramas del derecho de manera general y lo que ya Savigny ha observado, estas particularidades que se presentan y da como ejemplo lo del derecho de familia y lo cual yo les he explicado con ejemplos claros, por ejemplo, que hacen a nuestra economía jurídica. Continuando, indicaremos que el cambio social
que ha sufrido el siglo XX, sobre todo en las últimas décadas, las tantas veces señalada progresiva invasión por el derecho público del derecho privado, la modificación de las ideas antes imperantes respecto a la propiedad, clave de todo el sistema tradicional del derecho civil, y otros varios factores que sería prolijo enumerar, pero que no hacen más que reflejar el quebrantamiento general de la sociedad liberal burguesa del siglo XIX, que fue la edad de oro de ese derecho. Hace que éste se encuentre en un momento de crisis y revisión de sus presupuestos. En anteriores temas les hemos explicado, siguiendo siempre la línea que nos brinda el autor, Ángel Latorre, de que el derecho es algo dinámico, tal como las relaciones sociales que se presentan, ese intercambio de criterios, de opiniones, adaptación a diferentes realidades, podríamos decir, o ver más que propiamente lo que pasa. En diferentes realidades, diferentes escenarios, ¿ya? Diferentes consecuencias y efectos que causan las acciones de los seres humanos, exige que el orden normativo sea constantemente adaptado e interpretado por los administradores de justicia, en este caso el Estado, que es el que legisla, el que tiene y brinda la tutela a la población para ir modificando y que no quede en desuso, que no quede obsoleto, inaplicable para la realidad. Entonces, ya habíamos explicado, reitero, en temas anteriores, la dinámica que significa el derecho. Justamente por eso es que constantemente se va retroalimentando, se va constituyendo, se van originando nuevas ramas del derecho, como por ejemplo en nuestros tiempos, ¿no? Alejándonos un poco del contenido del texto, pero como un comentario general para que ustedes vayan asociando, el derecho informático en el siglo XIX no existía prácticamente, pero en estos tiempos está totalmente establecido y es parte activa, componente de las sociedades modernas, que ha incorporado, por ejemplo, el uso de la tecnología. Todo lo que conocemos nosotros respecto al Internet, tal como lo decimos, derecho informático, porque no es solamente que ustedes entren a alguna determinada página y viertan criterios sobre cuestiones, por ejemplo, que no tienen pleno conocimiento. Ojo, que cuando ustedes ingresan a alguna página de Internet, algo, están dentro de lo que el derecho autoriza. No podemos excedernos nosotros en ese uso o darle mal uso, porque si no nos atenemos a las consecuencias. Ya por eso es que hablamos que en el siglo XIX, que fue la edad de oro del derecho, edad de oro, como lo indica el autor, lógicamente el advenimiento, la llegada del siglo XX y la incorporación de nuevas tonalidades de tecnología, por ejemplo, dentro de esa misma dinámica, hacen que éste se encuentre en un momento de crisis y revisión de sus presupuestos. Esto no significa la desaparición, por ejemplo, del derecho, sino su reconfiguración, su reconstitución, siempre adaptándolo a lo que significan las necesidades actuales. ¿Ah? Entonces, continuando, decimos que no ha faltado quien en esas circunstancias haya considerado el derecho civil como muerto y putrefacto, alzando sobre sus restos las ramas del derecho más vigorosas y más adecuadas a nuestro tiempo, como es, por ejemplo, el derecho mercantil, que posteriormente vamos a desarrollar. Esta oración fúnebre es posiblemente algo apresurada. Como les digo, no es que desaparece el derecho en esencia, sino que alguna parte de ese derecho ya no es aplicable
y tiene que ser sustituido, mejorado en este caso, interpretado por los actores directamente para que en la realidad sea aplicable y surta los efectos y cumpla la finalidad última que tiene, que es la de resolver la conflictividad que originan las relaciones sociales para lograr una convivencia e intercambio social pacíficos. Entonces, por eso decimos, y el autor plantea que esta oración fúnebre es posiblemente algo apresurada, de acuerdo a muchos teóricos. El derecho civil, entonces, vive una época en que algunas de sus partes más importantes en la vida social se le han desgajado o tienden a desgajarse para integrarse en nuevas ramas del derecho, con esa tendencia ya señalada y quizá no enteramente aconsejable de desmembrar el campo de los estudios jurídicos en numerosas parcelas autónomas. Acá también es prudente aclarar que no es que la atención a las diferentes necesidades y diferentes escenarios que se configuran y reconfiguran, nosotros creamos otro derecho. No, el derecho es el mismo. Es el mismo originado y parte componente de lo que es el derecho natural, parte del ser humano, incorporando evidentemente las vivencias, las experiencias que se han ido dando a través del tiempo para que cumpla su finalidad y origine los efectos. ¿Ya? Es así que diferentes interpretaciones y el estudio de casos particulares ha dado, por ejemplo, ya lugar y nacimiento a lo que conocemos como las ramas del derecho, como el derecho civil, derecho privado, que lo conocen otros, el derecho mercantil, lo que les he mencionado, por ejemplo, el derecho informático y muchas otras ramas. No significa que estas ramas sean autónomas totalmente, sino que tienen como base, como estructura y como guía la ciencia del derecho. Evidentemente, bajo la misma lógica, se atienden casos especiales, específicos, para darle más tutela, más confianza, más seguridad jurídica a todos los que desarrollan sus acciones dentro de las diferentes ramas del derecho. Pero ojo, no confundamos con una autonomía plena, porque no se está creando otro derecho. Simplemente se están creando ramas, ¿ya? Suplementos, complementos que hacen al cumplimiento del orden normativo general y establecido. También es cierto que la crisis del liberalismo hace que se tienda a limitar el ámbito de la autonomía de la voluntad y que aumente el de las normas imperativas o de orden público, por razones de orden social o para proteger los puntos básicos de la organización económica de cada sociedad. Por eso hablamos orden público económico. Pero a pesar de todo, un margen de autonomía en la gestión de sus propios asuntos. ¿Ya? Este grado, reitero, de autonomía, son ciertos niveles de autonomía justamente porque hacen al tratamiento de casos específicos. No quiere decir una independencia o que actúen al margen, por ejemplo, del cumplimiento de la orientación y administración estatal, ¿ya? Que afectan al particular como tal y con independencia de una posición o actividad específica como es, por ejemplo, como comerciante o como agricultor o como funcionario. Es necesario en toda sociedad. ¿Ya? Si ese margen ha de ser mayor o menor y en qué medida cabe en él la intervención estatal, es un problema,
cuya solución depende del ideario político y social de cada país. Continuando, indicaremos que lo que sí parece evidente es que la idea de una rígida distinción entre la actividad privada y la intervención pública y la consideración tradicional del derecho civil como el reflejo casi espontáneo de las relaciones sociales, lo menos contaminado posible de la influencia estatal, no es ya sostenible, justamente por esa complejidad que se va originando también en la diversificación de las relaciones sociales, las obligaciones, los derechos que se adquieren llevando adelante los acuerdos contractuales e incluso sin participar en ellos, siendo, no diremos víctimas, pero siendo pasible de y destinatario de los efectos que causa, por ejemplo, la normativa en general. La cuestión es la misma, ya tratada al hablar de la distinción entre el derecho público y el privado, de la cual el tema de que hablamos no es más que un reflejo. De acuerdo al autor, en la actualidad solo cabe hablar de predominio de uno u otro elemento en cada campo de relaciones jurídicas, no de aislamiento y barrera. Ojo, si nacen diferentes complementos, suplementos del derecho en general, como las ramas específicas, especializadas que tratan diferentes áreas, no es para colocar barreras u obstáculos dentro de lo que es la seguridad jurídica que deben tener los miembros componentes de la sociedad, si más que todo es para atender de manera más efectiva las diferentes necesidades que se van originando. Las discusiones sobre la situación actual del derecho civil no deben inducir a error respecto al papel esencial que sigue jugando en la educación jurídica y en la teoría y práctica del derecho. Esta importancia reside no solo y no tanto en el número de litigios y problemas jurídicos estrictamente civiles que se plantea, que está en franca disminución, ni en las cuestiones teóricas que analiza, sino en que siguen constituyendo el trasfondo general ante el que se mueven la mayoría de las disciplinas jurídicas. Sin un conocimiento adecuado del derecho civil, el resto del derecho se hace incomprensible. Tal como les decía, es un complemento simplemente al marco normativo civil vigente en cada organización social, en cada estado, cada nación, como quieran entenderlo. Entonces, el derecho civil es, como se ha dicho con frecuencia, un derecho común que suple las normas de las otras ramas jurídicas y llena, por así decir, sus huecos, sus vacíos. Muchas veces en los derechos específicos para tratar algunas áreas también especializadas existen. No se puede legislar todo porque no se puede prever las circunstancias que a futuro se van a ir originando. Entonces quedan vacíos legales y el legislador, por ejemplo, el juzgador, no puede decir yo no me hago cargo de este caso, no decido, no atiendo la tutela porque no está establecido en la ley. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el juzgador, mejor dicho? ¿Ah? Directamente acude a los principios generales del derecho y en este caso el derecho civil. Así da solución sin salirse del marco normativo correspondiente.
Entonces no es pretexto que existan esos vacíos, esos huecos, como dice el autor, para no atender, por ejemplo, ¿ya?, el cumplimiento de los derechos en general. ¿Ya? Es además la disciplina jurídica que ha experimentado la más larga y refinada elaboración doctrinal y la que proporciona el sistema de conceptos y el conjunto de actitudes mentales más completos y perfilados en el mundo del derecho. En ese sentido, por lo menos su valor actual sigue intacto. Es evidente, y lo han debido notar ustedes, que la importancia del derecho civil como base estructural del cuerpo normativo en general es básico, porque más que todo regula ese accionar privado entre los individuos que componen, como lo decíamos, el grupo social. Continuando y siguiendo la lógica que plantea nuestro autor, Ángela Torre, en el texto Introducción al Derecho, que es sujeto y objeto de nuestro estudio en este momento, una de las ramas también del derecho es lo que nosotros conocemos y lo vamos a llamar como el derecho mercantil. ¿Ah? Muchos consideran que el derecho mercantil es uno de los más antiguos. Sí, evidentemente, dentro de la complejidad que se ha ido dando poco a poco, los cambios de sistemas económicos, modos de producción a través de la humanidad, lo que más ha imperado es justamente el hecho de que el ser humano siempre va a acudir al intercambio, ¿ya?, o a lograr beneficios de algún tipo de accionar. Por eso es que nace el derecho mercantil, ese trueque que existía anteriormente, ese comercio, ¿ya?, que se ejercía, por ejemplo, en épocas antiguas, etcétera, etcétera, tenía que ser sistematizado y tenía que ser atendido, por lo que nuestro autor considera que es también fuente del derecho importante, como es el derecho mercantil, al menos en nuestros tiempos de complejidad que se presentan dentro de las relaciones, ya, por ejemplo, entre empleados, empleadores, entre empresas particulares, comerciantes, con el Estado, entre sí, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y siguiendo la lógica que aplicamos nosotros para que entiendan mejor lo que estamos desarrollando, aquí vemos en la diapositiva, por ejemplo, que es el derecho mercantil. Y para que tengan base, les indicamos que el derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas que se aplica a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Entonces, ese es el derecho mercantil. Como ven, es una rama también del derecho, ¿ya?, que cumpliendo los principios generales del derecho, en este caso el derecho civil, se desprende y es un suplemento, un complemento para ir justamente atendiendo todo este conjunto de normas jurídicas que se originan dentro de lo que son los actos de comercio. Pero ojo, estamos hablando actos de comercio legalmente calificados como tales, actos de comercio solamente. Y lógicamente a los accionantes, a los actores, que son los comerciantes dentro del ejercicio mismo de su accionar o de su profesión. En este caso, diremos que el derecho mercantil indica a nuestro autor que junto al derecho civil, la otra rama tradicional del derecho privado es el derecho mercantil, o también llamado por otros, o unos textos van a encontrar ustedes que se lo denomina como derecho comercial. No quiere decir que el derecho mercantil sea directamente o diferente a lo que es el derecho comercial. Es la denominación que se da cuando ustedes tengan entre derecho mercantil o escuchen o vean derecho comercial, es lo mismo. Es un derecho especial
aplicable solo a un sector determinado de relaciones jurídicas. Ese especial sector tiene su núcleo originario y su justificación histórica en las peculiaridades de la actividad comercial, es decir, en la actividad dirigida a facilitar la circulación de bienes entre productores y consumidores. Por eso hablamos de derecho mercantil. Les hablaba que en la antigüedad existía el trueque, por ejemplo, ¿ya? Incluso en muchas sociedades, muchos países, podemos indicar que no solamente España, el país que trata el autor, sino ya tomando como ejemplo del tema que se trata, en nuestro país todavía existen muchos niveles de trueque, de intercambio, que no necesariamente hay regiones del país, regiones alejadas del eje troncal que llamamos nosotros, donde no existe el dinero, ¿ya? Le dan muy poca importancia a la moneda, ¿ya? A lo que nosotros conocemos como el boliviano, por ejemplo, en la actualidad. Simplemente hacen, ¿ya? Llevan adelante una acción de intercambio, es el trueque. Tranquilamente, por decirles, los que tienen cierta producción agrícola, la cambian por ejemplo, ya elementos de primera necesidad para la subsistencia humana, como ser el aceite, el azúcar, etcétera, etcétera, que ellos no pueden fabricar y que tienen que ser procesados en otro campo. Entonces, toda esta actividad comercial, la actividad dirigida a facilitar la circulación de bienes, estamos hablando, entre productores y consumidores, es lo que atiende el derecho mercantil. El comercio presenta exigencias económicas y técnicas que desde muy antiguo han producido normas especiales. Desde la antigüedad se ha producido esta situación, incluso al margen de toda legislación, por la fuerza misma de las necesidades sociales. Como ha dicho, expresado anteriormente Hering, un autor que también citamos, un teórico, un derecho comercial perfeccionado es el fruto natural de un tráfico muy desenvuelto. El comercio abre su propio cauce como los ríos. La ley que rige el comercio sigue siempre la evolución de este, no habiendo parte del derecho donde resulte más superflua la reglamentación. En derecho comercial, o mejor, cuando se trata de relaciones de negocios, toda intervención restrictiva resulta, como en ninguna otra esfera, impotente. El comercio exige una fuerte protección del crédito, que es la base misma de la actividad del comerciante. Ello supone un especial rigor en la exigencia de las deudas, ya habitual en las ferias medievales, por ejemplo, en la antigüedad, lo que conocemos como rigor nundi narum, que significa rigor nundi narum para todos ustedes, es lo que se denomina, bueno, rigor es lo inflexible, ¿no? Lo estricto, y hace mención a inflexibilidad. Y nundinarum, ya conjugado, combinado con rigor, diríamos que son los días de mercado en la antigua Roma. Son días de ferias, por ejemplo, que se daban en la antigua Roma, donde se producían se llevaban adelante estas actividades comerciales y los intercambios entre consumidores y productores, ¿ya? Requiere también el comercio rapidez y seguridad en las operaciones, sin retrasos ni averiguaciones embarazosas. Diremos que estas características del comercio y del derecho que lo rige se extienden en la vida
moderna, a un conjunto de actividades que forman el mundo de los negocios y que abarca, además de los negocios comerciales en sentido estricto, es decir, los que tienen por objeto la mediación en el tráfico de bienes, los negocios industriales, o sea, los que sirven para facilitar la transformación e incluso, en algunos casos, la extracción de bienes. Es, en realidad, ese espíritu de rapidez y seguridad, ese recurso habitual al crédito, lo que define una actividad como mercantil, más que el objeto sobre el que recae. Así, la agricultura cae hoy fuera del ámbito de la actividad mercantil, porque en general la explotación agrícola se suele regir por criterios más tradicionales y reposados que los negocios comerciales e industriales. Pero es posible, y hoy existe la tendencia a hacerlo, que la explotación agrícola llegue a adquirir el dinamismo propio del comercio y de la industria y termine así entrando en el ámbito de lo que se denomina el derecho mercantil. No es fácil, por lo demás, delimitar con precisión cuál es ese ámbito, ni definir con exactitud el objeto del derecho mercantil. El Código de Comercio español, indica nuestro autor, siguiendo el ejemplo del Código francés, regula los actos de comercio, es decir, las operaciones que tradicionalmente se han considerado como comerciales y que están comprendidas en el mismo código o que, sin estarlo, sean de naturaleza análoga. El acto de comercio se define por su contenido objetivo, con independencia de que sean o no comerciantes quienes lo ejecutan, lo que indica el autor y menciona el Código de Comercio en su artículo 2. Es esta una actitud congruente con la concepción liberal de la sociedad, para la cual solo existen ciudadanos y que no admite situaciones especiales por razón de profesión o actividad. La reacción contra el liberalismo también en este campo ha hecho que la doctrina se inclinase en algunos países como Alemania e Italia y, siguiendo su ejemplo, España, a apartarse de esa visión objetivista del derecho mercantil como derecho de los actos de comercio para centrarlo en el concepto de empresa mercantil. Este criterio suscita, sin embargo, no pocas dificultades. Es preciso, en esta línea de pensamiento, determinar qué se entiende por empresa, qué tipo de empresa se ha de considerar mercantil y qué sector de sus actividades entra en la órbita de este derecho. Respecto al primer problema, el concepto jurídico de empresa ha de partir de su noción económica. La empresa, en este último sentido, es la organización de capital y trabajo dirigida a obtener una ganancia ilimitada. En cuanto a la segunda cuestión, por empresa mercantil se entiende no sólo la dedicada a actividades comerciales en sentido estricto, es decir, a la mediación entre productores y consumidores,
sino también a las dedicadas a otras actividades como la producción industrial. Y en relación al último de los problemas citados, es preciso indicar que no todas las actividades y relaciones de la empresa mercantil caen bajo el imperio de este derecho. Están excluidas, lo que nos indica el autor, entre otras, las de carácter laboral y las fiscales. Por ejemplo, que hay otras áreas del derecho que se encargan de esta situación. El desarrollo del capitalismo en el mundo occidental hace que el derecho mercantil sea una de las ramas más florecientes y actuales del derecho. Esto, lógicamente, por la misma dinámica de las relaciones sociales y por el continuo desarrollo e intercambio que se realizan entre diferentes sistemas económicos, siendo la economía lo que condiciona el comportamiento del orden normativo en general, como hemos visto en otros temas. En el centro de este desarrollo está la creciente importancia de un tipo especial de empresa, lo que nosotros conocemos, e indica el autor, la sociedad anónima, que es hoy el principal instrumento de la actividad capitalista y quizá la institución del derecho mercantil que más problemas teóricos y prácticos suscita. Las cuestiones relativas a la mejor regulación de esta clase de sociedades, a la ordenación jurídica de los grupos financieros que de ellas se valen para construir sus imperios, al desbordamiento de las fronteras nacionales por su impetuosa actividad, a las repercusiones que en las normas que la rigen han de tener la formación de amplios espacios económicos, como el mercado común europeo, por ejemplo. Son temas de animada discusión entre los juristas. También aquí conviene recordarlo, es insuficiente la consideración puramente formal de las normas. La imagen verdadera de la sociedad anónima, como en general de todas las instituciones mercantiles, solo puede obtenerse si se analizan a través de esas normas las realidades económicas a las que se aplican. El derecho mercantil tiene todos los requisitos para mantener su posición tradicional como rama autónoma del derecho. Y las discusiones que sobre este punto se suscitaron hace años pueden considerarse hoy superadas. Pero el derecho mercantil es, sin duda, un derecho particular frente al derecho civil, que opera, según ya se ha expresado, como un derecho privado general. Y en este se apoya para muchas de sus normas, conceptos y principios. La influencia, sin embargo, es recíproca. Tenemos que entender, como hemos citado anteriormente, que si bien mantienen cierto grado de autonomía las ramas del derecho, en este caso el derecho mercantil que estamos viendo, eso no significa una independencia dentro del accionar mismo, porque siempre se respeta un marco jurídico general. El derecho mercantil actúa como elemento dinámico, renovador, frente a la marcha más pausada y conservadora del derecho civil. Ambos se complementan dentro del campo general del derecho privado y
Esas funciones constituyen una razón más para conservar su recíproca autonomía, aún dentro de las íntimas relaciones que tienen entre sí. Como hemos verificado, hemos visto, el derecho mercantil como una rama del derecho juega un rol importante porque es el que regula justamente ese intercambio, ese movimiento de mercancías dentro de un mundo capitalista como en el que vivimos, y su origen mercantilista dentro del comercio ya finales de la Edad Media, con la implementación de las revoluciones industriales, el advenimiento del Estado moderno, la complejización de las relaciones económicas principalmente, cómo ha ido evolucionando y cómo va regulando este tipo de actividades. ¿Ya? Pero, ojo, si citamos nosotros y el autor nos hace conocer al derecho mercantil, también debemos indicar que las nuevas ramas del derecho, dentro de estas nuevas ramas que se van produciendo de acuerdo a las exigencias de las diferentes realidades, existe, por ejemplo, también, ¿ya? Y se ha originado en un determinado tiempo lo que conocemos en la actualidad, y nos lo cita el autor, como el derecho del trabajo, que es también autónomo e importante. ¿Por qué? Como vemos nosotros aquí, para que ustedes conozcan, por ejemplo, dentro de lo que es el concepto de derecho laboral en el trabajo o derecho del trabajo, entendemos por derecho el conjunto de normas jurídicas, eso lo conocemos, que regulan la convivencia humana y las relaciones sociales que a partir de dicha convivencia se generan. Sobre esta lógica, el derecho laboral o derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que regulan el trabajo asalariado y el sistema de relaciones laborales. Así como nuestro autor nos ha desglosado, nos ha mostrado detenidamente lo que contiene el derecho mercantil y a qué se dedica, también acá nosotros vemos dentro de las tendencias modernas y esa complejización que se ha ido nombrando de las relaciones sociales y más que todo en el ámbito laboral, lo que es el derecho del trabajo, porque se necesita también proteger y respetar, ¿ya?, ciertas condiciones que justamente originan las relaciones laborales, empleados, empleadores, ¿ya?, las empresas con sus empleados, el Estado con sus dependientes, etcétera, etcétera. Entonces, estas nuevas ramas del derecho y lo que vamos a ver, que es el derecho del trabajo, nos plantea el autor, con estas ideas relativas al derecho mercantil que hemos examinado, termina la referencia a las ramas tradicionales del derecho, pero junto a ellas puede considerarse como ya plenamente asentada en su autonomía, tanto doctrinal como legislativa y didáctica, una rama joven y pujante del derecho, que es el llamado derecho del trabajo. Su desarrollo representa un capítulo revelador de la historia jurídica contemporánea y una muestra significativa de la adaptación del derecho a unas nuevas circunstancias sociales, así como de las razones por las que surge y se justifica una nueva disciplina jurídica. El núcleo central del derecho del trabajo viene dado por el hecho social de la prestación de trabajo por cuenta ajena, es decir, por la situación en que una persona realiza determinados servicios o actividad a favor de otra, quien adquiere el producto o resultado de ese trabajo y paga en cambio una remuneración por él.
La doctrina, civilística tradicional contempla esta situación bajo el ángulo de un contrato ordinario, el de arrendamiento de servicios, y con arreglo al modelo habitual de contrato, lo considera como un acuerdo privado, al margen de toda intervención estatal. Los particulares interesados conciertan libremente las condiciones del trabajo y su remuneración. Eso está comprobado y contenido en lo que hemos visto anteriormente, que plantea el derecho público, el derecho privado, como son los contratos, para que vayan ya entendiendo. Pero esta visión liberal del problema, imperante hasta fines del siglo XIX o principios del siglo XX, según los países, chocó con las realidades de la vida social, tal y como se plantearon a raíz de la revolución industrial. La igualdad legal entre las partes y la libre discusión de las condiciones no era sino una ficción cuando se extendía al trabajo asalariado en la gran industria. Las masas que emigraban del campo a las ciudades para colocarse como obreros industriales no podían, evidentemente, discutir las condiciones de su trabajo con los patronos, que tenían por regla general abundante mano de obra donde elegir. Por otra parte, y fenómeno fundamental, ese contrato de arrendamiento de servicios del obrero con el patrono no era un episodio aislado en la existencia del primero, sino que constituía el eje mismo de su vida y de la de su familia. El trabajador depende económicamente para vivir de su salario. Su actividad no se traduce, además, en una pura prestación de servicios que deje intacta su libertad personal, sino que le sitúa en una relación de dependencia o subordinación respecto al patrono o sus delegados. Su situación laboral, en consecuencia, embiste su vida entera y no solo aspectos marginales o transitorios de ésta. El Estado, sin embargo, no se creyó originariamente obligado a intervenir, y la forma de regular esas relaciones quedó abandonada al supremo principio de libertad de las, al principio liberal de la libertad de las partes, esa autonomía de voluntad que hemos citado dentro del derecho mercantil. Entonces, se desarrolló una penosa lucha social en que los asalariados defendieron sus intereses, sobre todo gracias a la formación de asociaciones, que conocemos como sindicatos, que el poder público miró en un principio con prevención, pero que en general terminó por autorizar. Siempre ha habido un rechazo justamente a las diferentes acciones o niveles de organización que van logrando los trabajadores, porque estas instituciones, como los conocemos como sindicato, son las que defienden justamente y obligan a los empleadores al cumplimiento de lo que está contenido en el derecho de trabajo. Y todas las iniciativas, por ejemplos que brinda la ley respecto a la protección de estas relaciones, porque sin ellas, lógicamente, el trabajador quedaría en indefensión. Por eso es que el poder público, como dicta nuestro autor, miró en un principio con prevención, o sea, con
no mucha confianza, ¿ya? Pero el transcurrir del tiempo ha ido obligando a los estados y a las economías jurídicas a autorizar e incluso ir sistematizando e incorporando nuevos elementos que hacen a la tutela, a la protección de estas relaciones y del trabajador en general. El impulso de esa lucha social, la influencia de las doctrinas que surgen a su amparo, especialmente el socialismo y otras causas que sería prolijo enumerar, hacen que desde el siglo XIX se inicie en algunos países una legislación especial que tiene por objeto regular cada vez más ampliamente ese contrato de prestación de servicios por cuenta ajena, así como otra serie de cuestiones relativas a las modalidades y condiciones de trabajo. El viejo contrato de arrendamiento de servicios pierde su originaria fisonomía civilística para transfigurarse en un tipo especial de figura jurídica. ¿Cuál es esta figura jurídica? El contrato de trabajo. Sobre la realidad de un campo particular de relaciones sociales, el del trabajo por cuenta ajena, y de una legislación especial dominada por principios propios y distintos en parte de los usuales en el ámbito del derecho civil. La doctrina jurídica terminó de perfilar esta disciplina jurídica como sector autónomo dentro de la ciencia del derecho. La enorme y creciente importancia de los hechos que regula, que es nada menos que la situación que condiciona hoy la vida de la mayoría de los seres humanos, acabó de consolidar esa autonomía a pesar de algunas resistencias iniciales. Añadamos, para completar el cuadro, que en no pocos derechos, entre ellos el nuestro, como indica el autor en referencia a España, una jurisdicción también autónoma termina de remachar la personalidad de esta floreciente rama del derecho. Saliendo un poco del texto y para explicarles que entiendan ustedes la importancia del derecho del trabajo, en nuestro país tenemos nosotros la Ley General del Trabajo, el Código Procesal del Trabajo y una serie de disposiciones que tutelan justamente, más que todo, al trabajador, amparan al trabajador en este caso, ¿ya? Hay un principio en derecho laboral, por ejemplo, que ya lo verán posteriormente ustedes, que es que se aplica lo indubio pro operario. Significa todo aquello que beneficia o favorece al trabajador, ¿ya? Para que vean el grado de autonomía e importancia, relevancia y la tutela que otorga el Estado, la economía jurídica en general, a lo que es el derecho del trabajo. Continuando con la línea que nos plantea nuestro autor, también, si citamos nosotros dentro de las nuevas ramas del derecho, lo que es el derecho de trabajo, también existen otras ramas nuevas dentro del derecho. ¿Ah? Ramas que lógicamente se han ido originando de acuerdo a las exigencias que plantean las mismas relaciones laborales, así como las relaciones sociales en su conjunto, porque no hemos visto, hay relaciones entre productores, consumidores, ahora vemos con el derecho del trabajo, relaciones entre empleadores, entre empleados, etcétera, etcétera, pero también las circunstancias obligan a la aplicación, a la adaptación dentro de esta interpretación de las complejas relaciones sociales a el nacimiento e incorporación de otras ramas nuevas dentro del derecho. Y indica el autor que más incierta
es la situación de otros sectores del derecho interno, que con más o menos insistencia han aspirado a una autonomía, o por lo menos a una marcada singularidad. En unos casos, poca duda puede haber de que se trata solo de partes de otras ramas del derecho, que, por su interés práctico, son objeto con frecuencia de un estudio propio. Un buen ejemplo de ello lo constituye entre nosotros el derecho hipotecario, por ejemplo, ¿ya? Como se acostumbra a llamar a la parte del derecho civil que tiene por objeto las relaciones derivadas no sólo de la hipoteca, sino también en general de los derechos inscritos en el registro de la propiedad, sector jurídico este que merece destacarse por haber sido y seguir siendo uno de los más cultivados en nuestra doctrina. En otros casos, indica el autor que nos encontramos con estudios jurídicos destinados a examinar el conjunto de normas que se refieren a un determinado sector de actividad social, pero sin que en ese conjunto de normas tomadas de varias ramas del derecho, especialmente del derecho administrativo, del derecho civil o del derecho mercantil, y unificadas por razón del objeto, sea fácil encontrar unos principios comunes, una propia trama conceptual o unas peculiaridades de métodos que justifiquen su reconocimiento como rama autónoma del derecho. Tal es el caso, por ejemplo, del derecho marítimo, del derecho aeronáutico, del derecho minero o del derecho agrario. Tales exposiciones de conjunto pueden ser útiles incluso para fines didácticos, pero es difícil pasar de ahí en el camino de la autonomía, por lo menos en la actualidad. Más aspiraciones tiene en este sentido el derecho financiero, cuyo objeto son las normas relativas a la obtención por el Estado y otros entes públicos de los ingresos y su aplicación a los gastos públicos. No es posible entrar aquí en más detalles sobre estos problemas, en que, como orientación general, hay que tener en cuenta lo que en un principio dijimos respecto a los problemas de la autonomía y particularidad de las ramas jurídicas. También, dentro de las ramas nuevas del derecho, nos plantea y nos hace conocer el autor Latorre, por ejemplo, lo que es el derecho canónico. ¿Ah? Y también para incorporarlos a una mejor comprensión, se añade que el derecho canónico, ya, el derecho canónico de la Iglesia son un conjunto de normas y reglas que regulan la vida de las comunidades creyentes en lo que se refiere al orden y la disciplina de sus miembros, sean estos del clero o del laicado. Ofrece normas de conducta, mas no contenido de fe. Las fuentes del derecho canónico, tal cual lo observamos, han sido el Nuevo Testamento y las epístolas de los apóstoles, pero también los concilios. Además, tiene influencia del derecho romano y de otros sistemas legales. Pero, ¿qué expresa el autor respecto al derecho canónico? Una posición peculiar en el conjunto de disciplinas jurídicas que tienen por objeto un conjunto de normas, la tiene el derecho canónico, que no puede englobarse ni en los derechos internos por no ser un derecho estatal, ni tampoco en el derecho externo, ya que evidentemente no es un aspecto del derecho
internacional. Acá nos muestra el autor, lógicamente aquí sí podemos estar nosotros frente a una autonomía del derecho, en este caso el canónico. Se trata, por tanto, de una variedad propia de derecho no estatal, que ha de ser considerada aparte de las anteriores. El derecho canónico parte de la existencia de la Iglesia Católica como realidad social y como organización, entendiendo por iglesia en el sentido que ahora nos interesa la comunidad organizada de los cristianos, al conjunto de normas obligatorias de conducta puestas o aprobadas por la Iglesia para el gobierno de la sociedad eclesiástica y para la vida de los fieles se lo llama derecho canónico. El uso de la palabra derecho para calificar esas normas es usual y correcto, aunque no hayan faltado algunas discusiones sobre si se podía hablar de la existencia de un verdadero derecho canónico. Al margen de todo juicio de valor religioso y de toda creencia, es innegable la existencia de una comunidad organizada como es lo que conocemos como la Iglesia Católica. Es también evidente que en esa comunidad rigen unas normas de conducta que se consideran obligatorias y que no se confunden con reglas morales o religiosas. Y por último, es también cierto que esas normas obligatorias son analizadas con los métodos y los criterios propios del jurista. Más aún, como pronto veremos, la doctrina de los canonistas ha tenido una gran importancia en la evolución general del derecho y de la ciencia jurídica. En esas circunstancias se dan todas las condiciones necesarias para calificar de normas jurídicas a esas reglas obligatorias y de derecho a su conjunto. Este uso de la palabra derecho no debe ocultarnos las sensibles diferencias que existen entre el derecho canónico y los derechos estatales, y en general los derechos profanos. El derecho canónico tiene un fundamental carácter religioso. Ello no quiere decir que se confunda con la teología moral o con la dogmática, que tienen su propio objeto y sus propios métodos. El derecho canónico afecta al orden externo de la Iglesia. Obliga en el fuero externo, como acostumbran decir los canonistas. Las normas morales y las afirmaciones sobre la fe vinculan en el fuero interno. ¿Ah? Pero también nos indica el autor que el derecho canónico se apoya en el conjunto de reglas que se consideran establecidas por Dios mismo y por esto son inmutables, lo mismo hayan sido reveladas a través de las sagradas escrituras y de la tradición, que sean descubiertas por la razón, por ser de derecho natural. La Iglesia, frente a esas reglas, solo tiene una función de intérprete. No las crea, ni las puede derogar o cambiar. Cierto es que también hay junto a ellas otras normas puestas directamente por la Iglesia y que, por ser obra humana, pueden cambiarse y de hecho cambian con más o menos frecuencia. Pero el férreo principio de sumisión al derecho divino, tanto revelado como natural, está en la misma esencia del derecho canónico. Esta situación choca abiertamente con el voluntarismo que caracteriza los derechos estatales.
No menos clara está la inspiración religiosa del derecho canónico, cuya finalidad principal es poner las condiciones externas para favorecer la salvación de las almas, que ha de ser la preocupación fundamental del cristianismo. Por el contrario, los derechos profanos son eminentemente mundanos, por lo menos en la actualidad. Su finalidad es conseguir un orden social como fin en sí mismo, y las preocupaciones por el destino ultraterreno de los ciudadanos están fuera de su horizonte. La importancia del derecho canónico para el jurista en general, aparte de su interés intrínseco como sistema aplicable a los miembros de la Iglesia, se basa en dos hechos. A continuación los damos a conocer. Uno de ellos es su trascendencia histórica. En la Edad Media, el derecho canónico constituyó con el derecho romano el utrumque, ius, que formaba el derecho común como el que rigió la cristiandad de Occidente. El derecho canónico aporta a esa época un conjunto de principios y doctrinas que han pasado a los derechos modernos, de forma que el contenido de estos no puede comprenderse plenamente si no se tiene en cuenta ese elemento básico de su formación histórica. El otro hecho consiste en su relación con los derechos estatales. En los países en que existe un sector apreciable de población católica, en cuanto las mismas personas son súbditas del Estado y miembros de la Iglesia, y en cuanto ésta tiene una parte de su organización en el mismo territorio, se plantea el delicado problema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, hecho por demás controvertido y que posteriormente en los estudios posteriores dentro de la carrera de Derecho seguramente ustedes van a ir interiorizándose, y para los que tienen una base, por eso la delicadez y conflictividad de estas relaciones entre la Iglesia y el Estado, porque el Estado lógicamente tiene el carácter coactivo, ya coercitivo más que todo, para la aplicación de las leyes, pero este derecho canónico muchas veces choca con los intereses que tutela el Estado. Partes del ordenamiento canónico pueden ser recibidas por el estatal, como ocurre entre nosotros con las normas relativas, por ejemplo, al matrimonio, e incluso se reconoce en algunos aspectos la jurisdicción con efectos civiles a los tribunales eclesiásticos, que es lo que también ocurre en España sobre la misma materia matrimonial. Un aspecto de estas relaciones es que el Estado legisla sobre materia eclesiástica. Al conjunto de normas así establecidas se lo llama derecho eclesiástico, no derecho canónico, como estamos viendo, que es aplicable solamente con carácter interno, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Entonces, al conjunto de normas, decimos así establecidas, se lo llama derecho eclesiástico. Tal expresión no ha de confundirse con la de derecho canónico. El primero es una parte del derecho estatal y en él se incluyen también las normas relativas a las confesiones no católicas, mientras que el derecho canónico se refiere solo a las reglas puestas o aceptadas por la Iglesia misma. De esta manera concluimos esta parte
Esta segunda parte en relación a las ramas del derecho y a las nuevas tendencias donde, por ejemplo, hemos visto el derecho del trabajo, derecho mercantil, y en cierta parte el derecho canónico nos muestra el autor y también la diferenciación que existe como parte de la economía jurídica que tutela el Estado, lo que es el derecho eclesiástico. ¿Ya? En el próximo tema, ya tema final, el tema 10, vamos a seguir viendo nosotros las disciplinas jurídicas, por ejemplo, que no tienen por objeto un derecho vigente, como está la historia jurídica, el derecho romano, etcétera, etcétera. Se les agradece por la atención y nuevamente los invitamos a continuar con el tema final, que es el tema número 10. Muchísimas gracias por su atención.